Mi hijo mayor Santiago nació con un talento extraordinario para el dibujo, pero decidió desarrollar un talento con el cual no nació, que es la música. En el video anterior te conté esa historia. Yo soy Galu Serna, madre de 2 adolescentes, esposa y empresaria. Y después de varios golpes en la vida, hoy me atrevo a mis 52 años a decirte: yo soy paz en mí, y aquí te hablaré del poder de los sueños. Suscríbete, dale like, comparte y soñemos. Y te hablaré de los aliados de los sueños, que son los talentos, los dones, las ideas, las palabras y las acciones. Y te mostraré varios de esos aliados. En cuanto a los talentos, algunos nacen, otros se hacen, pero todos se descubren y se desarrollan o mueren. Sin embargo, son los talentos muy peligrosos porque son como duendes. Algunos se esconden debajo de los miedos o se confunden por el ego. Por eso existen casos en la historia de talentos extraordinarios que terminaron en tragedia, como Marilyn Monroe, Elvis Presley y Michael Jackson. Por eso necesitamos de los dones, que son también aliados de los sueños. Yo solo hasta los 50 años me pregunté cuáles son realmente mis talentos. Gracias a Sri, la marca de productos nutricionales que avala el Centro Chopra del Bienestar, de la cual yo soy actualmente representante. Y cuando me hice esa pregunta, descubrí que yo les escribía las cartas para sus novios a mis amigas en el colegio, y eso me encantaba. También me gustaba la historia y la geografía, así como la ética y la filosofía, esta última mi clase favorita en el mundo. Así como nunca me gustaron las matemáticas. Y entonces, ¿por qué estudié administración de empresas? Yo también me lo pregunto hoy. La respuesta es porque quería complacer a mi papá, que tenía empresa. Los dones, según la religión católica, son regalos que el Espíritu Santo o que Dios nos dan. En muchas religiones, de una u otra forma, se reconocen estos dones. Dios está dispuesto a entregarlos al mundo siempre y cuando los pidamos. Pide y se te dará, porque Dios es tan respetuoso de nuestro libre albedrío que no se atreverá a darnos consejos si no lo pedimos, y no nos dará ayuda si no la solicitamos. Estos son los dones que están listos para ayudarnos a desarrollar nuestros talentos con el fin de lograr nuestros sueños. La sabiduría, el entendimiento, la ciencia, el consejo, la humildad o temor a Dios y la piedad, así como la fortaleza. La sabiduría. Para mí, la máxima sabiduría es reconocer mi propia ignorancia. Como lo dijo Einstein, el sabio más grande de nuestros tiempos, todos somos muy ignorantes. Lo que ocurre es que no todos ignoramos las mismas cosas. Siempre pensé que mis problemas los debía resolver con mis propios análisis y pensamientos. Por eso siempre quise ser la mejor en mis estudios, confiando en mi propia sabiduría. Y cuando comencé a hacerle preguntas al universo, las respuestas jamás se me hubieran ocurrido a mí. Hay una sabiduría real y solo tenemos que acudir a ella. Pero mi ego me decía que resolviera todo por mí misma, y eso no es sinónimo de valentía, sino de miopía. El entendimiento. El significado de entendimiento es la capacidad de pensar y obrar con buen juicio, prudencia, reflexión, sensatez y responsabilidad. Esas no son necesariamente las cualidades más grandes de los humanos. Mi entendimiento, al igual que mi sabiduría, son muy limitadas. Entonces, ¿cómo hemos visto a humanos obrar de manera extraordinaria? Porque han pedido entendimiento y sabiduría. Mi problema fue que en los momentos de angustia yo confiaba en mi propio entendimiento, que, como ya dije, es muy limitado. Entonces comencé a pedirle a Dios que me diera entendimiento de cada situación que yo
consideraba injusta, que yo no entendía, en las que le reclamaba hasta el mismo Dios, con mucho dolor. Al pedir entendimiento, me di cuenta que siempre todo tuvo una razón que finalmente me favoreció. Siempre todo lo que pasó tuvo una razón y un propósito. Hoy mi frase es: bendigo el bien de esta situación, aunque no lo vea, aunque no entienda, aunque no vea sino los momentos oscuros. Tercero, el consejo es el don de saber discernir los caminos y las opciones, sabernos orientar y escuchar para distinguir lo correcto de lo incorrecto, lo verdadero de lo falso. Y el que no escucha consejos no llega a viejo, dice un dicho popular. El problema es de quién escuchamos estos consejos. Yo atendí consejos de dinero en mis quiebras de quien no había logrado salir de crisis económicas. Yo acepté consejos en mi divorcio de amigas que estaban separadas y que no tenían buenas relaciones. ¿Y por qué he de atender consejos sobre mi salud de personas que no son saludables y no tienen buenos hábitos? Por sus hechos los conoceréis, dijo Cristo. Hoy creo más en la coherencia que en cualquier buen orador. Yo he experimentado que al llevar un diario escrito como un cuadernillo, de ese mismo que llevaba cuando tenía 15 años, que cerraba con una llavecita doradita, al escribir en ese cuaderno existe en mí una sabiduría, un entendimiento, un consejo, una cordura que no provienen de mí, sino de un ser muy superior que me habla y me aconseja a través de las líneas que yo misma escribo. Es un medio de comunicación que a mí me ha resultado más efectivo en medio del ruido de la vida diaria. En el silencio está el mejor consejo. Cuarto, la ciencia. Cada vez que un artículo científico deroga alguna vieja demostración científica, se demuestra que la ciencia humana dista mucho de ser ciencia exacta. Nuestros sentidos son tan limitados que un perro huele, ve y escucha muchas veces mejor que lo hace un humano. Entonces, ¿por qué he de fiarme en los que mis propios sentidos me dicen? Y peor aún, a las verificaciones de mis ojos les puedo llamar comprobación, hasta no ver, no creer. Si pudiéramos reconocer que un verdadero genio admite que él o ella no sabe nada, dijo Albert Einstein, entonces para realizar nuestros sueños requerimos ciencia, sí, pero una ciencia universal, ancestral, que no se basa en la ciencia imperfecta de los humanos. Quinto, la piedad. El significado de piedad es la virtud que se traduce en acciones impulsadas por el amor, que se siente por otros, es la compasión hacia el prójimo. Al principio pensamos que nuestros sueños son para nosotros y luego descubrimos que se trata de los otros, los demás, y los demás no son mi marido y mis hijos o mi familia, ya que todo lo que tiene mi apellido soy yo mismo. Quien sirve a los suyos se sirve a sí mismo, dice la Biblia. Los demás son muchos más. Cuando ese sueño puede abarcar más que mi círculo íntimo, encontramos que ese sueño puede cambiar a la humanidad. Y aquí te contaré sobre esos sueños que cambiaron a la humanidad. Sexto, la fortaleza. Es el don que nos vuelve valientes para enfrentar las dificultades del día a día de la vida. ¿Qué hubiera sido de mí en los momentos de devastación, cuando me subí a un vuelo rumbo a México, peleada con mi papá por la quiebra familiar, divorciada, enferma y sin dinero? No fue con mis fuerzas que me subí a ese avión, no fue con mis fuerzas que me bajé de ese avión, fue con unas fuerzas muy superiores a mí. Y en ese entonces yo le pedí fuerzas a Dios y Dios me las dio. Por eso ven a mi charla Yo Soy Paz en Mí, el poder de la gratitud, donde te contaré esa historia. 7. El temor a Dios. Este don nos mantiene en el debido respeto frente a Dios.
No tiene nada que ver con el miedo y tiene todo que ver con la humildad, que es el requisito para el logro del verdadero triunfo. Ese reverencial respeto a Dios, el universo o la nada que te creó, lo que sea que tú creas. Ese ser superior quien me dio la vida y todo lo demás que hay en ella. Quien en realidad es el que quiere realizar mis sueños en mí. Yo le agradezco a Dios porque aún en los casos en los que yo no fui consciente de estos dones vinieron a mi vida. Por eso ven a mi charla Yo Soy Paz en mí, el poder de la gratitud. Bueno, hasta aquí podrás pensar, pero estos dones, sabiduría, entendimiento, ciencia, consejo, humildad o temor a Dios, la piedad y la fortaleza, ¿qué tienen que ver con los sueños? Y te diré que tienen todo que ver con los sueños. Y no importa en qué religión te encuentres, con seguridad, en todas las religiones te exhortan a tener las precauciones necesarias para buscar tu propósito y tus sueños. Por eso se dice que ojo con lo que sueñas, porque se puede convertir en realidad. No importa cuántos talentos me hayan sido asignados, no importa qué tan grandes son los talentos con los que yo nací o los que desarrollé. Sin los dones, la sabiduría, el consejo, la ciencia, el entendimiento, la fortaleza, la piedad, la humildad, se han visto casos de humanos que han desperdiciado los talentos y los han echado a perder. Quiero contarte de dos hombres que cambiaron la historia de la humanidad y quienes tenían el mismo extraordinario talento, pero uno pidió dones y el otro no. Uno tenía dones y el otro no los tenía. El hombre más carismático de la historia fue Jesús. Su talento fue comunicar un mensaje, fue un comunicador revolucionario. El segundo, casi tan carismático como Jesús en la historia de la humanidad, tuvo el mismo talento extraordinario. Fue un comunicador revolucionario también, pero no tenía sabiduría, entendimiento, consejo, ciencia, piedad, ni temía a Dios. Y fue Hitler, quien también cambió la historia de la humanidad. Dentro de los aliados de los sueños hemos visto los talentos, los dones. En el siguiente video te contaré cómo salí de la creencia limitante de que todo en la vida era estudio y trabajo duro. Suscríbete, dale like y permíteme ser libertadora de esperanzas. Gracias.